Que el eterno Dios soberano del universo lo bendiga de una manera grande y en especial en esta hermosa tarde, valioso amigo, valioso y carísimos hermanos. En esta hermosa tarde es un privilegio estar delante de ustedes para hablar de la bondad y el amor de nuestro Señor Jesús para con cada uno de nosotros, lo bueno que Él ha sido en nuestras vidas. Es un privilegio, es un honor servirle a ese Dios de amor y misericordia. Es un privilegio servirle a ese Dios de amor y de misericordia. Esta hermosa tarde pues vamos a estar hablando, meditando un poquito en la palabra de lo que es en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de todo, hermano, y luego vamos a estar entrando a una poca porción de la palabra. Eterno Rey soberano del universo, en esta hora los presentamos delante de ti. Primeramente te damos toda la honra y toda la gloria solo a ti, Señor, pues tú eres merecedor de toda honra, de toda alabanza, Señor, la cual tu pueblo cada día trae delante de ti, Padre mío. Y más que todo, Padre mío, en esta hora te damos toda la honra a ti, Señor, por permitirnos, Señor, por darnos, Señor, el conocimiento de tu palabra, el poder, Señor, de conocer esa bendita palabra, Señor, para que haya, Señor, prosperidad, Señor, en nuestras vidas. Eterno Dios, en esta hora predicaré tu palabra para honra y gloria de tu nombre, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. En esta hora predicaré tu palabra y lo haré para honra y gloria de tu glorioso nombre. Vamos a estar en esta hermosa tarde predicando, hermano, porque el tiempo no lo podemos dejar que pase. El tiempo, usted no puede dejarlo que pase solo así nomás, porque es necesario que en todo tiempo sigamos hablando de lo que es la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo para con nuestras vidas, a nosotros como cristianos, y para con la vida de aquellos que aún no conocen lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que aún todavía no conocen lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, vemos, hermano, a un hombre, el cual este hombre se encuentra preocupado, el cual este hombre se encuentra en una situación viendo al pueblo, que el pueblo se estaba completamente desviando, completamente en ese entonces, digamos, algunos que ya conocían la verdad, se estaban apartando del propósito de Dios, del propósito del Señor. Y que vemos al apóstol Pablo preocupado en esta parte, hermano y amigo que te escucha, como lo puede estar hoy en día cada pastor, cada evangelista, cada misionero que anda llevando esta palabra, hermano. Vemos por qué la triste realidad que la iglesia hoy en día, en vez de estar prosperando, está menguando. Y vemos hoy en día, hermano, que es que hay un problema que el hombre hoy en día se está autocondenando, cuando ya la palabra ha sido clara, que dice que Jesucristo nos ha venido a limpiar, que Jesucristo nos ha venido a ser libres a través de su sangre derramada allá en la cruz del Calvario ya hace más de 2000 años. Ahora vemos, hermano, a un hombre el cual se encuentra allá en el Imperio Romano, el cual se llamaba el apóstol Pablo. Vamos a estar hablando en esta hermosa tarde en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 1, 2 y 3, y luego vamos a estar saltando otros versículos. Ahora, la pregunta que yo me hago y la pregunta que usted puede hacer, que se puede hacer usted en acto personal, puede preguntarse: ¿por qué yo me siento autocondenado? ¿Por qué yo me siento autocondenado? Y no soy hijo del Eterno, no soy hijo de Jesús, no soy hijo de Yeshua Mashiach. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué yo me estoy sintiendo autocondenado? Es que vemos aquí, hermano, que el apóstol Pablo tiene una preocupación aquí con estos hermanos. Recuerden que en el Imperio Romano no todo el mundo era cristiano, y aquí el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia cristiana que directamente servían al Señor Jesús allá en Roma, porque en Roma no todo el mundo conocía lo que era el evangelio. Ahora vemos el apóstol Pablo, hermano. Por eso te dije al principio: ¿por qué te autocondenas? No te condenes. Recuerda que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora vemos que el apóstol Pablo viene aquí, le escribe esta epístola a los hermanos y les dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Vemos al apóstol preocupado porque estos hermanos se sentían autocondenados. Y cómo no, hermano, estos hermanos, dichos ser llamados hermanos cristianos, se sentían autocondenados y que querían ser cristianos,
cristianos a su manera, querían ser cristianos a la forma de ellos. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿por qué se condenan? Están haciendo las cosas malas, las están haciendo al revés, ¿acaso otra vez? No hay condenación, dice, a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto a los hermanos? Porque los hermanos estaban desviando el propósito de Dios en aquel entonces. La iglesia que estaba en Roma, la iglesia cristiana que el apóstol Pablo quizás le estaba predicando en ese entonces, evangelizaba, la iglesia estaba menguando en vez de crecer. Y vemos al apóstol con una preocupación y le dice, ¿por qué se condenan? Hermano, no pasa lo mismo hoy en día. No pasa lo mismo hoy en día, hermano. Está sucediendo lo mismo. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Ponga atención. En el tiempo de la ley casi nadie podía cumplir lo que es los estatutos, los mandamientos que el Eterno le había dado a su pueblo Israel. Ahora vemos que aquí dice no solamente, aquí al venir Jesús dice, ponga atención, porque el Espíritu de la ley dice, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que en la ley ningún hombre pudo vencer. Para venir Jesús los daba la autoridad de vencer. Número uno, era el pecado y la muerte. Y aquí vemos que muchos hermanos estamos muertos espiritualmente hoy en día. Algunos hermanos que tenemos 20, 30, 10, 15 años sentados en la misma silla donde llegamos cuando verdaderamente reconocimos a Jesús como nuestro exclusivo y salvador de nuestras vidas. Ahora vemos la preocupación del apóstol Pablo en estos momentos y le está diciendo por qué se autocondenan. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Hoy en día vemos personas, hermanos, que el Señor las ha llamado. Más abajo, verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil, dice la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿cuál es la realidad de hoy en día? Porque nosotros le damos mucho libertinaje a esta carne, le estamos dando autorización para que la carne siga pecando y lo siga condenando, hermano. O sea que el Espíritu de vida, dice el apóstol Pablo, porque Jesús vino ya y nos dio el Espíritu de vida. Ahora por la ley nadie cumplió. Jesús vino, condenó, dice, el pecado en la carne. Oiga bien, se hizo el maestro, se hizo un pecador a causa de nosotros. Ahora vemos aquí, hermano, que la iglesia, el apóstol Pablo tiene una preocupación. La iglesia, en vez de estar echando para adelante, está menguando. Y el apóstol le dice, ¿por qué se autocondenan? Hermano, no sucede lo mismo hoy en día. Usted ve y triste y lamentablemente vemos la realidad que está sucediendo hoy en día en los 4 puntos cardinales de la tierra. Te hablo de una congregación, te hablo de muchas. Hoy en día, ¿cuántos pastores, cuántos ministros que están predicando esta palabra, hermano? Miran aquella gran mortandad que hay hoy en día dentro de las 4 paredes de bloques, las 4 paredes de ladrillo, 4 paredes de adobes, como usted le quiera llamar. Vemos hoy en día estos hombres preocupados, hermano, porque los hombres, en vez de levantarse, las mujeres, en vez de levantarse, están menguando. ¿Por qué es esto? Y se dice que el Espíritu de Cristo nos ha hecho libre, que el Espíritu de Jesús nos ha hecho libre y que Él condenó el pecado. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Será que venimos arrastrando el pecado que quedó allá atrás antes de reconocer a nuestro Yeshua, antes de reconocer a Jesús como el único Salvador y exclusivo de nuestras vidas? Aquí vemos, hermano, la triste realidad. La iglesia está pasando una situación hoy en día, hermano, que vemos cuántos hombres, hermano, hombres que comenzaron en el Espíritu, que comenzaron adorando, exaltando el nombre del Señor en el Espíritu. Hoy en día, hermano, estos hombres, hay una batalla grande que tienen, pero el problema es que el pecado sigue hoy en día siguiendo a ellos. El pecado no ha quedado ahí atrás. El pecado no ha quedado ahí atrás. Y vemos la preocupación del apóstol Pablo y le dice, ¿por qué se autocondenan, hermano? Hay gente, hermano, que triste en realidad. Los líderes de este entonces vienen y les dicen, hermano, predique tal día.
Hermano, vamos a evangelizar a las calles. Hermano, necesito que dirija la vigilia esta noche. Hermano, necesito que dirija el segmento de adoración en esta noche. Y nadie quiere hacerse responsable. ¿Por qué? Porque el problema es que no hemos aprendido a condenar el pecado que está destruyendo a nosotros en nuestra carne. Entonces, el espíritu que mora de Dios en nosotros tiene que morir en ese momento. Vemos que automáticamente no hemos muerto algunos. Y tenía ese problema el apóstol Pablo. Tenía razón, le dice, ¿por qué se sienten condenados? Ahora dice el apóstol Pablo, no hay condenación. ¿Por qué se condenan? Ustedes tienen la medicina, saben que la medicina es volverse al camino de la verdad, volverse a Jesucristo, pedirle perdón y sigan hacia adelante, no se detengan. Esto es lo que el apóstol Pablo les quería hacer entender. Por cuanto, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era yo débil por carne, dice, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, ¿qué significa esto? Que si el pecado nos sigue a nosotros, significa que entonces no hemos condenado aquel pecado que nos viene siguiendo desde hace mucho tiempo. Y vemos la triste realidad, hermano, que hoy en día, como vuelvo y lo rectifico con todo respeto, vemos por qué hoy en día, hermano, los jóvenes, las mujeres, los caballeros, los hombres de todo ministerio, en vez de estar llevando esta palabra, hermano, a diferentes lugares, están menguando. Y es necesario, hermano, de que esta palabra la llevemos. Pero tenemos que aprender a morir, tenemos que vivir en el Espíritu. Ponga atención, vamos a brincar más adelante. Ahí mismo donde estamos, Romanos 14, Romanos 8, versículo 14. Porque porque dice aquí el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ponga atención, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos estamos ya por muchos años en un ministerio, hermano, y muchas veces no sabemos qué espíritu es el que nos guía? Si verdaderamente el Espíritu de Dios nos guiara, entonces empezáramos a hacer las obras como las hacían todos estos grandes hombres. Como lo hacían todos estos hombres de Dios. El apóstol está aquí en un momento, en una situación caótica con el pueblo, porque el pueblo, en vez de seguir hacia adelante, seguía condenándose en el pecado. ¿Por qué se sienten condenados si ustedes ya fueron libres? Porque los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, nosotros reconocimos a Yeshua, nosotros reconocimos a Jesús como el único Salvador y exclusivo de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es que nosotros nos seguimos condenando? Hermano, usted no tiene que pensar en el pecado que dejó 20, 30 años atrás. Usted no tiene que pensar en el pecado que ayer falló, hermano. Todos estos hombres de Dios, algunos cometieron pecado, algunos cometieron pecado grave, sin embargo, reconocían su falla y se volvían otra vez y seguían exaltando al Señor. Si te hablan de los patriarcas, hasta donde estaban los apóstoles, algunos de ellos llegaron a negar a Jesucristo. Vamos con un hombre como lo fue el apóstol Pedro, un hombre que negó a Jesús. Ahora vemos nosotros, hermanos, que una simple fallita ya no queremos seguir adorando al Señor. No queremos seguir diciendo a las personas de que hay un Dios de amor y misericordia, que hay un Dios que nos sacó hace mucho tiempo del pecado en el cual estábamos condenados. En el cual estamos condenados a causa de nuestras concupiscencias, porque nosotros mismos damos libre albedrío, damos freno suelto a esta carne para vivir en el pecado. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué te sentís condenado si hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre? O sea, tenemos que estar clamando siempre, diciendo, Señor, yo no quiero vivir otra vez en la esclavitud del pecado. Aquí el apóstol Pablo les dice, ustedes están volviendo a tomar el espíritu de esclavitud, el espíritu que antes los guiaba. Ahora vemos que el apóstol está diciendo, ustedes tienen la medicina, ¿saben cuál es el secreto? Volvámonos.
Salgamos del pecado y vengamos a Jesucristo para ser hombres leales, hombres de verdad, mujeres de verdad, jóvenes de verdad, decía el apóstol Pablo a la iglesia ahí en Roma. Ahora vemos, aquí más abajo dice verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hechos hijos de Jesús. Ahora vemos, hermano, cuál es el problema. ¿Cómo usted puede llegar a decir, yo soy hijo de Jesús? Si usted no hace lo que Jesús hacía, que era llevar su palabra. Si usted no hace lo que Jesús hacía, adorar, exaltar su nombre en todo tiempo, en todo tiempo, para mostrar verdaderamente que somos hechos hijos de Dios. Ahora te voy a llevar a un punto aquí en el cual dice, porque el Espíritu tiene que dar testimonio de que somos hechos hijos de Dios. Ahora, la cosa no es que, como te lo digo, que esté 5, 6 días en 4 paredes de bloque. La cosa es de que si el Espíritu de Dios mora en usted, usted va a empezar a hablar de la grandeza de ese Dios que un día lo sacó a usted de aquel mundo de esclavitud y de pecado. Ahora vemos, hermano, que usted es el responsable. Yo soy el responsable de llevar esta palabra, porque así mismo hay personas allá afuera, hermano, que están condenadas en el pecado, y no es porque ellos quieren, sino porque nosotros somos los responsables de llevar esta palabra y se nos ha olvidado. Y se nos ha olvidado. Ese es el problema que estaba pasando con la iglesia en aquel entonces. Y ese es el problema que sigue sucediendo hoy entonces. ¿Cuál es el anhelo suyo? ¿Cuál es mi anhelo? Eso se lo dejo cuestión. Y si hijos, verso 17. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Con Cristo dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, si dice que si somos hijos de Cristo, vamos a ser glorificados, y que somos herederos, vamos a ser herederos de aquella tierra, de aquel reino celestial. Pero ¿cómo, hermano? Usted hoy en día, volviéndose aquí al mundo corporal en el cual nosotros estamos, apartando el mundo espiritual, usted tiene un hijo, usted tiene una hija, pero si esa hija es rebelde, si esa hija no quiere honrar al padre, no quiere honrar a un ejemplo a su madre, entonces usted automáticamente dice, no, yo voy a dejar esta herencia al hijo el cual me está obedeciendo, al hijo que me atiende en las buenas y en las malas. Y así en aquel día el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, hermano, porque hay hombres que Dios los llamó, hermano, y siguen en el mismo lugar. Hay mujeres que el Señor las llamó y siguen en el mismo lugar, donde empezaron ya hace más de 15 años, cuando hay necesidad de llevar esta palabra. Los que somos hijos, dijo el apóstol Pablo, verso 17, somos herederos del reino celestial y coherederos. Ahora vemos, hermano, de que el apóstol está preocupado viendo la iglesia, que en vez de que la iglesia esté menguando, se están condenando. Hermano, aquí hay muchas fallas de los hombres de Dios que cometieron muchos errores, y el Señor aún, estos hombres se venían, el Señor los perdonaba. Ahora vemos, hermano, que para eso vino Jesucristo, para perdonarnos de todo aquel pecado que nos venía condenando. Ahora tenemos, mire, vamos atrás a la palabra. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos unos cuantos versículos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, dice, con Dios todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga, ahí está usted. Usted es una creación. Nada de lo que estamos aquí, no había nada. Dice que por Él fuimos hechos. Ahora vamos más abajo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, dijo Juan, el apóstol Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que estos hombres no se podían equivocar. Estos hombres sabían de que si algún hombre se retraía del pecado, entonces venía a resplandecer en la luz de Jesús, en la luz de Jesucristo. Ahora vemos, hermano, un punto muy importante más abajo. Dice, la luz en las tinieblas resplandecen, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos, la luz en
las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra la luz. Hermano, aquel que ha sido llamado, aquel que Jesús un día lo llamó, aquel que un día se justificó a través de la palabra, entonces las tinieblas no tienen por qué estar resplandeciendo. ¿Cuáles son las tinieblas? Hoy en día te puedo decir de un pecado, te puedo decir de algo que tú te autocondenas, que hiciste en el mundo de atrás y sigues cargando ese pecado. ¡Sé libre! Tenemos que estar en la luz, dijo en la luz de Jesús. Dice verso 6, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan vino para dar testimonio de la luz. Ahora, usted fue llamado, usted fue comprado a precio de sangre. ¿Por qué a usted le da vergüenza hablar del testimonio, de las maravillas que Jesús ha hecho en su vida, en su familia? ¿Por qué no sale a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra a llevar esta palabra? Hoy en día que hay muchas formas de llevar este evangelio de poder y gloria. ¿Por qué nos estamos cerrando la boca? ¿Por qué la iglesia se está condenando? ¿Por qué la iglesia sigue pecando? Porque todo esto, hermano, es pecado. Dice el apóstol Pablo que estos hombres, estos hermanos, ahí en Roma se autocondenaban porque muchas veces fallaban y creían que ellos ya automáticamente estaban siendo condenados. Ahora vemos, hermano, al apóstol preocupado. Ahora hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuántos líderes, cuántos hombres de Dios ha llamado a evangelizar, para que este evangelio sea esparcido? Tienen hombres ahí en las iglesias, en los concilios, y están sentados por muchos años y dicen, hermano, es que yo no puedo predicar. Pastora, yo no estoy preparado. Hermano, ¿y cuándo va a estar preparado? Dice la palabra que en aquel día, cuando estemos delante del trono del Señor, vamos a estar pereza adorando. O sea que usted tiene que prepararse aquí en la tierra para que en aquel día exaltemos el nombre del Eterno. Tenemos que prepararnos aquí. Verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga bien, a todos aquellos que aman a Dios todas las cosas les tienen que salir a bien. Esto es que conforme a los que con su propósito son llamados. Hermanos, es que vemos un punto muy importante, que todos hemos sido llamados. ¿Por qué solo le estás dejando la carga a tu líder, a los líderes de la iglesia para que vean esta palabra? Si dice que todos somos conforme al llamado de Dios. Ahora, ¿cómo usted le puede dejar este llamamiento de la palabra a su pastora para que la pastora sea el que lleve el mensaje? Hermano, usted tiene que ayudarlo, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia de predicar, de esparcer este evangelio, hermano, porque hay personas que quizás están en aquel mundo sufriendo como estaba usted antes, como estaba yo, hermano, que no podíamos ver la luz de Jesús. La luz de Jesús. No se preocupe, si la palabra es que sabemos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Este es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, Jesús es el primogénito. Usted, dice el apóstol Pablo, que Jesús es el primogénito, pues nosotros somos hermanos de Jesús. Y un hermano, ¿qué es lo que hace? Hablar siempre bien de su hermano, hablar de aquel hermano que nos ha perdonado. Hermano, Jesús nos ha perdonado el pecado que había en nosotros. Ahora, ¿por qué usted no se sacude? ¿Por qué usted no se levanta, hermano? Tiene que levantarse, tiene que sacudirse del lugar donde está y decirle, Señor, verdaderamente estoy pecando, verdaderamente me siento como usted, ¿verdad? Hay momentos, hermano, que la persona cuando no quiere hacer nada para el Señor se siente condenado. Como dijo el apóstol Pablo, la iglesia acá en Roma, hermano, se estaba condenando ella misma, pero no era porque el Señor dijo son condenados. Aquí en el 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les salen a bien. ¿Por qué te autocondenas? Empieza a hacer las primeras obras como al principio. No te dé vergüenza, no te desanimes, sigas adelante, especialmente ahora que el pronto retorno de Jesús está a las puertas, hermano. No tenemos por qué avergonzarnos de ese Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Ese es el problema de hoy en día. Estos hombres siempre hablaban de la grandeza de ese Dios. ¿Por qué usted no puede hablar si estos hombres eran hechos conforme igual que nosotros? Decía otro hombre, el cual se llamaba el rey David.
Ponga atención, Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Por qué David dijo esto? Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. David decía esto porque sabía que no había ningún hombre que no estuviera en el pecado. Todos fallamos, todos pecamos. Ahora viene más adelante, más abajo, versículo 2. Dice, ni en silla de pecadores se ha sentado. Ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Ahora, que en la ley del Eterno está su delicia, y en esta tiene que meditar de día y noche. Y vemos la realidad, hermanos y amigos, con todo respeto. ¿Por qué vemos tanto hombre menguando, hermano? Porque no tenemos tiempo para escudriñar la Sagrada Escritura, ni siquiera unos 5 minutos hoy, 10 mañana y 15 pasado mañana, más que sea, hermano, para que el Espíritu verdaderamente no se aparte de nosotros, el Espíritu de Dios, el cual verdaderamente sabemos que nos ama. Ahora vemos que dice que en la ley de Dios tenemos que meditar de día y noche. Hermano, usted no puede esperar llegar a un concilio y empezar a exaltar el nombre del Señor, o empezar a decir, pastora, ¿quién va a cantar alabanza? Pastora, ¿quién va a predicar hoy? Si no hay alguien, dígale a su líder, pastora, aquí estoy disponible, me he santificado, me he limpiado en este día para honrar el nombre de Jesús, para honrar el nombre del Eterno. Ahora vemos, hermano, que no podemos, porque muchas veces hay algo que nos detiene, algo que del pasado que nos está reteniendo. Muchos decimos, yo no estoy preparado para predicar. Muchos decimos, no estoy preparado para llevar este mensaje de fe y salvación. Hermano, usted dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Hermano, todos somos llamados. Todos tenemos un llamado. Quizás usted puede tener un llamado de adoradora, un llamado de levita. Usted puede tener un llamado de evangelismo. Usted puede tener un llamado de servir en su lugar, en su congregación, o llevar esta palabra a su vecino o al vecino que está a la derecha o a la izquierda. Pero ¿cuál es la realidad que está pasando hoy en día? No hay nada. Verso 3 dice en Romanos, Salmos 3:1. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prospera. El hombre será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cuáles son las aguas? Busque las aguas de Jesucristo. Límpiese del pecado, límpiese de la maldad, para que pueda dar fruto. Dice que va a llevar, dice el Salmo aquí, que tenemos que dar su fruto a su tiempo, y que la hoja de cada hombre, o sea, el espíritu que hay en cada hombre, no tiene por qué caer. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, hermano, porque muchas veces nosotros hombres tendemos a decir, no, es que yo no estoy capacitado, no tengo la capacidad para predicar, no tengo la capacidad para hablarle a un amigo que está metido, quizás con todo respeto, en las drogas, en el alcohol. Siempre me gusta hablar de esos temas, porque ese es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no le predicó a gente buena, Jesucristo le predicó a la gente que siempre andaba mal. Entonces ese es el deber de nosotros como la iglesia, para que no nos condenemos, que no nos sintamos que estamos muertos. Porque aquí el apóstol Pablo les decía a estos hombres, ustedes se condenan porque quieren, ya Jesús los libertó. Lo que tienen que hacer es soltar el libertinaje de la carne y empezar a hacer las cosas como el Señor nos ha mandado a que las hagamos. Ahora vemos, hermano, qué es lo que pasa hoy en día. La realidad de lo que está sucediendo hoy en día es que nosotros, los que hemos sido predestinados, los que hemos sido llamados, hermano, los que hemos sido llamados, se nos olvidó. Se nos ha olvidado porque le queremos dejar la carga a su líder. Usted tiene que levantarse y ayudarle, pastor, ¿en qué yo puedo ayudarle? ¿Cómo estoy yo aquí, pastora? ¿Que quiere que un día vayamos a la calle a llevar esta palabra? Pastora, ¿quiere que un día vayamos acá a tal lugar y hagamos un culto en la calle? Pastora, usted, o líder, o pastor, ¿usted quiere que yo que me levante con unos cuantos hombres y llevar esta palabra? Usted no tiene que preguntarle, porque dice que en todo tiempo, dijo el apóstol Pablo, tiene que estar dando fruto el hombre de Dios, y tiene que ser como un árbol prosperado junto a corriente de agua, y su hoja no cae, que el fruto tiene que estar en usted, tiene que estar en mí.
Por eso es que muchas veces, hermanos, se nos ha olvidado la palabra que Jesús nos dijo a nosotros. Jesús nos dio una palabra. El maestro fue tan bueno y nos advirtió de todas estas cosas cuando llegaron desánimos. Dice San Juan 14, versículo 28. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no se la doy como el mundo se la da. O sea, que no sigamos agarrando las cosas del mundo, dijo el Señor. San Juan 14, versículo 28. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Muchos nos da miedo hablar de la grandeza y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, levántate, sacúdete. Es tiempo de predicar este evangelio, hermano. Hay caos sobre la faz de la tierra, hermano. Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios que el Señor las llamó, les da tristeza en su corazón, les da dolor. Así como el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos, no se condenen, levántense, límpiense a través de la sangre de Jesucristo, derramada ya hace más de 2000 años ahí en la cruz del Calvario, para que me ayuden a llevar este evangelio, hermano, porque esta carga es de todos, no solo de los pastores, no solo de los evangelistas, no solo de los misioneros, de todos. Como dice Romanos 8:28, de todos aquellos que conforme a su propósito son llamados. Así que si usted es un adorador, levántese. Si a usted el Señor un día lo rescató y lo limpió, levántese, vuelva a sacudir, pida la misericordia del Señor y levántese y siga apoyando a su ministerio, siga adorando, siga hoy en día levantando a aquellos hombres que están más abajo que usted, ayúdales, porque usted tiene que ser un puente para que sus hermanos sigan hacia adelante. Usted que ha sido una danzarina, usted que ha sido un tecladista, usted que ha sido un adorador, levántese. Usted que ha sido un predicador, no se quede en el mismo lugar, hermano. No viva del pasado, no viva conforme al pasado. Con el pasado usted puede decir, yo en aquel entonces hacía células, yo en aquel entonces me acuerdo cuando andaba. Usted no tiene que vivir del entonces, usted tiene que vivir el presente conforme a su propósito. Usted ha sido llamado. Así que nuestro Señor Jesucristo le bendiga y permita, hermano, no se condene. Medite en la palabra del Señor, hermano. No hay condenación. Pastor Pablo por él les dijo, no hay condenación ya en ustedes. No se autocondenen, hermanitos. Así que la paz del Eterno sea sobre ustedes. Padre, he predicado tu palabra, lo he hecho para honra y gloria de tu nombre. Señor, permite que tu palabra, Señor, llegue a aquellos lugares necesitados, Padre Eterno, para que aquellos hermanos, Señor, que un día tú predestinaste, aquellos hermanos que tú predestinaste, aquellos hermanos que tú un día llamaste, son eternos, se levanten, se restauren, Señor, y digan, aquí estoy, hermano, preparado para levantarme con un grupo de hermanos para llevar tu palabra a diferentes lugares. Aquí estoy, Jesús, para llevar tu palabra y anunciar a aquellos que están hoy en día en tinieblas, aquellos que están hoy en día hundidos en el pecado como yo estuve. Señor, ayúdame a libertarlos, Señor, porque voy a dar por gracias lo que por gracia un día tú me diste a mí, que fue la salvación gratuita. Así que, hermano, usted y yo somos los comprometidos, no son los líderes, usted y yo, porque cada uno somos llamados, dijo el apóstol Pablo, Romanos 8:28, conforme a cada uno de nuestro llamado. Levita, adorador, levántate. No digas, hoy quiero adorar al Señor, mañana no. Hoy quiero adorar al Señor, pasado mañana sí. No, hermano, tienes que levantarte, hermanita, joven, jovencito, jovencita que está en un ministerio. Tenemos que levantarnos. Póngase las armas militares y vuélvase a sacudirse. Usted recuerde que no es cualquier cosa, es el ejército de Jesucristo. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Amén.